le recorrió un frío por toda la espalda, le dio mucho pánico y empezó a correr como nunca lo había hecho a la casa. Desde pequeños nos contaban nuestros abuelos o nuestros papás historias sobre magia y mucho misticismo. Y por supuesto, ¿a qué niño no le gusta escuchar ese tipo de historias? Entonces nos reuníamos todos. Una vez mi papá venía de una fiesta con unos amigos. Tenía que regresar a casa, pero ya no había transporte público, ya no habían buses, entonces le tocaba caminar. Pero eran 45 minutos a pie. Y como estaba un poco borrachín, dijo, bueno, entonces me animo a ir por los callejones, por las veredas y por el bosque para cortar un poco de camino. Se animó y entró a esos caminos en donde hay poca luz, en donde se escuchan cosas raras, en donde hasta de día no hay mucha gente. Nunca te imaginas lo que te puedes encontrar ahí, y mucho menos en la noche. Pero bueno, lo que hacen unas cervezas. Entonces mi papá empezó su aventura. Cuando de repente dice que no escuchó nada más, ni los animales, ni los insectos, ni viento, estaba todo en silencio. Adelante él, algo negro se apareció o se movió de un lugar a otro y mi papá empezó a ver bien. Y cuando vio era un perro grande, con unas patas que acababan en unas uñas grandes, colmillos grandes y súper blancos. Mi papá tuvo miedo, por supuesto, dijo, ¿qué hace ese perro aquí? ¿Qué me va a hacer? Mi papá dice que quiso correr, pero las piernas no le respondían. Entonces dice que el perro de repente empezó a caminar, como guiándolo. Dijo mi papá, bueno, vamos a seguirlo porque no tengo otra opción. Y empezó a caminar atrás del perro. Entonces mi papá empezó a sentir una confianza con el perro, una sensación rara, como que estuviera con un amigo. Entonces le empezó a hablar, le empezó a contar un poco de su vida, qué hacía, de dónde venía, hasta que llegaron a la área de luz, en donde ya empezaba el pueblo donde vivíamos. Unas luces muy pálidas, viejas, que iluminaban las primeras chozas o casitas viejas que habían por ahí. Cuando de repente mi papá se metió un poco más a la luz, dice que el perro se detuvo, ya no quiso seguir. Mi papá lo volvió a llamar y le dijo, vení perro, vení. Cuando de repente, ¡pum!, de la nada, el perro se desapareció enfrente de él. En donde estaba ahí unos segundos, ya no había nada, ni siquiera huellas, quedaron en el polvo de la tierra. Entonces mi papá me contó que sintió que le recorrió un frío por toda la espalda, le dio mucho pánico y empezó a correr como nunca lo había hecho a la casa. Dice que en unos segundos llegó a la casa y hasta la borrachera se le pasó. Y recordó la leyenda o la historia del Cadejo, que es un perro de grandes proporciones, con garras afiladas, muy intimidante y con ojos color de fuego, que cuando es bueno te guía y te protege, pero cuando es blanco, nunca más se te volverá